Capítulo 90. En este momento, Napoleón también está realizando una temeraria carga. Corran. La velocidad es nuestra clave. No necesitamos exploradores, solo corran sin condiciones. Así que la división franco-italiana está literalmente corriendo a pie. Por supuesto, Napoleón, quien da las órdenes, cabalga sobre su montura. Aún así, valió la pena apresurar a los soldados. Durante la Revolución, se dice que la infantería francesa era aproximadamente 2 veces más rápida que la del enemigo. Aunque en parte fue por abandonar todo el equipaje, fundamentalmente tenían la resistencia física para realizar marchas forzadas. La división italiana, que había comido bien en Turín, la capital de Cerdeña, también lo estaba haciendo. Paso normal, 90 pasos por minuto. Paso rápido, 105 pasos por minuto. Paso de trote, 120 pasos por minuto. La velocidad aumenta gradualmente. El tamaño del ejército en avance es de 3 divisiones, cada una con caballería, artillería e infantería integradas. Dentro de cada división hay aproximadamente 3 regimientos, y por debajo de estos, 9 batallones organizados. El tamaño total de la fuerza es de 37.000 hombres, excluyendo la división de Massena. Es literalmente una carga a paso rápido sin mirar atrás. De repente, Augereau, quien observaba a los soldados correr mientras cabalgaba a trote, frunció el ceño. Es inquietante que no haya exploradores. Augereau le preguntó a La Harpe, el comandante de la reserva que corría junto a él. El comandante realmente no envió exploradores. No, eso es solo una manera de decir, los envió a todos. Sin embargo, en lugar de exploradores ligeros, envió caballería, no Lance. Ahora que lo menciona, no se ve la división especialmente formada de caballería pirenaica de Lance. Augereau asintió. Aunque parece apresurado, ese político militar, comandante ciertamente mantiene los fundamentos. Ya veo, es por eso que no asignó a Lance al joven jinete. Más que eso, probablemente no tenga muchas expectativas. De todas formas, el enemigo y Massena están en medio de la batalla inicial. ¿Cómo podríamos intervenir en eso? ¿Crees que el bombardeo sea posible, La Harpe? La Harpe, nacido en 1754, tiene 41 años, 3 más que Augereau. A esa edad, en Europa prácticamente son contemporáneos. A diferencia del estricto mando militar, Augereau, un hombre sociable en la vida cotidiana, mantenía una relación cercana con La Harpe. La Harpe, quien apenas ayer había atravesado al enemigo con 30 jinetes, frunció el ceño. Es difícil. Podríamos poner a Massena en peligro. De Pavía a Lodi, aproximadamente 30 kilómetros. Es una distancia que la infantería puede cubrir en un día a paso rápido. Aunque después quedarían completamente exhaustos y serían aniquilados por el enemigo. Por eso, la división de Napoleón, en marcha forzada, está descansando una noche durante el trayecto. Eso significa que ya ha pasado un día desde que comenzó la batalla. Es improbable que la división de Massena ya haya sido aniquilada. Sin embargo, la situación debe estar ya en un punto crítico de proximidad. Durante un bombardeo concentrado, la división de Massena podría verse envuelta accidentalmente. Augereau volvió a fruncir el ceño. Entonces eso significa que no podemos usar el bombardeo, la especialidad del comandante. El joven jinete tampoco llevó granadas. ¿Qué planea hacer? ¿Quién dijo que la especialidad del comandante es el bombardeo? ¿Qué quieres decir, La Harpe? Si un oficial de artillería no tiene como especialidad el bombardeo, entonces ¿cuál sería su especialidad? Además, Napoleón ha utilizado activamente la artillería en todas las batallas donde ha logrado méritos hasta ahora. El bombardeo del puerto de Tolón, el bombardeo final de Vendée, el bombardeo en la batalla callejera de París. Sobre todo, en Montenotte, el bombardeo concentrado de la artillería montada fue lo que decidió el giro de la batalla. Sin embargo, La Harpe negó con la cabeza mientras observaba la columna en marcha. Velocidad, imprevisibilidad, uso eficiente de exploradores. Además de la táctica de dividir y conquistar al enemigo. Todo es excelente. Pero en mi opinión, la verdadera especialidad del comandante es otra. ¿Había algo así? ¿Por qué no lo vi? No hay necesidad de ser sarcástico. ¿Lo olvidaste? En la última batalla de Montenotte, ni siquiera pude participar apropiadamente. Tuve que quedarme en la retaguardia observando cómo aniquilaban al enemigo sin moverme. De repente, La Harpe miró hacia el centro de la vanguardia de la fuerza principal, hacia la unidad directa de Napoleón. Si lo que vi entonces es correcto, hay una guardia personal separada del comandante. Y el comandante no es Dallemagne. Oficialmente existe una guardia temporal del comandante, y su líder es el general Dallemagne. Pero La Harpe está diciendo que Dallemagne no es el verdadero comandante de la
guardia, de Napoleón. Augereau alzó las cejas ante esta información inesperada. Entonces, ¿quién es? Probablemente, originalmente era el coronel Junot. Ahora debe ser el coronel Duroc. ¿Son artilleros? ¿Te refieres a la artillería montada? Tanto Junot como Duroc son ayudantes de Napoleón. Originalmente eran comandantes de la policía de París, y ahora están asignados como ayudantes directos del cuartel general. Sin embargo, Junot está actualmente asignado como asistente de Eugene. ¿Significa esto que la artillería montada comandada por Duroc es la guardia? La Harpe negó con la cabeza mientras cabalgaba. No, aunque la artillería montada lo hizo bastante bien, no es una unidad que haya trabajado largo tiempo con el general. ¿No son todos amigos que estaban en nuestro frente italiano? Mira los uniformes negros que marchan con ellos. Actualmente, la infantería de la división de Napoleón está marchando en formación dispersa. Si el enemigo estuviera cerca, sería una situación extremadamente peligrosa donde podrían ser destruidos por el fuego de mosquetes de la infantería de línea desplegada en formación horizontal. Sin embargo, es seguro que toda la división lombarda se ha dirigido al río Adda. Por lo tanto, asumiendo el riesgo, están marchando en columna vertical, es decir, divididos por batallones en formación longitudinal. Pero había una unidad con uniformes negros corriendo cerca del comandante Napoleón. El tamaño es de un regimiento pequeño, aproximadamente 1000 hombres, divididos en 3 batallones. Augereau frunció el ceño al reconocer la identidad de esa unidad. ¿Estás hablando del regimiento postal de Marsella? Sí. ¿El arma secreta del general son carteros? Bueno, hay que ser valiente para ser cartero. Y hay que saber guardar secretos. También se necesita fuerza para no perder nada durante el transporte. Justo cuando Augereau estaba a punto de burlarse, la Harpe sonrió levemente. Realmente no lo has visto, Augereau. Pronto lo verás. El comandante no es alguien que esconda cartas útiles. En estos tiempos turbulentos, quien solo esconde sus cartas secretas no puede ganar. Además, de todas formas, estamos en una era donde el arma secreta de ayer se convierte en el arma obsoleta de mañana. Napoleón no esconde nada. Usa todo cuando puede usarlo. La Harpe, que observó desde atrás, lo sabía con más precisión que Augereau, quien luchó junto a él. Es más parecido a un jugador que usa todas sus cartas cuando llega la oportunidad. Justo cuando Augereau estaba inclinando la cabeza ante las palabras seguras de la Harpe. Allí, se ve Lodi. La caballería de Lannes se acercaba desde el frente. Y más allá, el río Adda y la pequeña ciudad de Lodi. La caballería siempre ha sido excelente en exploración y reconocimiento. Reporto. La división de Massena está actualmente en combate en la orilla oeste del río. El oponente parece ser 30 regimientos bajo el mando de la división de Beaulieu. En términos de nuestra organización, aproximadamente 30.000. Sin embargo, la exploración y el reconocimiento también son fácilmente detectables por el enemigo. Esto significa que hay una alta probabilidad de muerte. Naturalmente, se necesita un oficial valiente, ágil y de rápidos reflejos. Lannes era la persona perfecta para eso. Sorprendentemente, había corrido hasta cerca del río y confirmado con un telescopio las tropas al otro lado del río Adda. Napoleón, en medio del campamento donde la marcha se había detenido, observaba el frente con el ceño fruncido. 4 kilómetros al frente de Lodi. De momento no se ve al enemigo. Pero si avanzan desde aquí hasta Lodi, pronto habrá combate. Napoleón, haciendo cálculos rápidamente, preguntó a Berthier. La división lombarda, ¿cuál es el estimado de sus fuerzas restantes? Alrededor de 40.000. Si excluimos las fuerzas que aniquilamos en Montenotte. Entonces, ¿dónde están los otros 10.000? Es posible que los hayamos perdido. En ese momento, los rostros de los generales palidecieron. El temor a la reprimenda del comandante es lo segundo. El verdadero problema surge cuando se pierde el rastro del enemigo. Podrían sufrir un contraataque por fuerzas enemigas que aparezcan repentinamente durante el combate. Sin embargo, Lannes, el valiente comandante de caballería, negó firmemente con la cabeza. No, están estacionados en el pueblo de Lodi. Como el combate comenzó repentinamente, parece que las órdenes de concentración no se ejecutaron correctamente. La caballería comandada por Lannes había verificado hasta el pueblo antes de regresar. Probablemente ahora mismo el pueblo de Lodi está lleno de soldados moviéndose apresuradamente por la repentina aparición de la caballería. De pronto, Napoleón esbozó una extraña sonrisa. Han ocupado ambas orillas alrededor del puente. Será difícil ayudar a Massena si seguimos así. ¿Qué tal si primero buscamos un punto para cruzar? Augereau, eres valiente. Buscando un punto de cruce incluso en esta situación. Napoleón,
burlándose ligeramente de Augereau, dio la orden. Inicien el bombardeo. ¿Qué? El objetivo es el pueblo de Lodi. Los que deban vivir vivirán, y los que deban morir morirán. Es decir, bombardearán el pueblo donde podría haber civiles. Pero todos tuvieron que aceptar la decisión de Napoleón. Si la infantería entrara primero al pueblo ahora, habría una batalla urbana incluso en una ciudad tan pequeña. En este caso, dejando de lado la victoria o las bajas aliadas, la ruptura del enemigo se vuelve incierta. Esto significa que la división de Napoleón quedaría atrapada en la orilla este del río Adda. Por el contrario, la división de Massena, al otro lado del río Adda, finalmente no resistiría y sería aniquilada. Los generales asintieron gravemente. Napoleón continuó dando instrucciones mientras trazaba sobre el mapa con su bastón de mando. Cuando el enemigo esté en confusión, las divisiones de Augereau y Serurier entrarán. El general Laharpe protegerá la retaguardia junto con la brigada bajo el mando del cuartel general. Entendido, Excelencia. Excelencia, entonces ¿qué hacemos con Massena? Justo cuando Serurier asentía y Augereau estaba por preguntar, Napoleón respondió: yo mismo lo rescataré. En ese momento, todos abrieron los ojos sorprendidos. Incluso Lannes, que acababa de regresar de la exploración, se sorprendió. Estengel, Ordener, Beaumont. Los subcomandantes de caballería detrás de Lannes se miraron entre sí. Es peligroso. ¿No deberíamos decirle algo al general? Este no es un campo de batalla lo suficientemente seguro para un comando directo. Cielos, el co-comandante, por Dios. Augereau, atónito, volvió a intervenir. ¿Qué está diciendo? Excelencia, si algo le sucede al comandante en jefe. Augereau. ¿Entonces buscamos un punto de cruce? Eso tomaría el doble de tiempo. Además, la fuerza principal enemiga está de espaldas al puente. La ruptura es posible. Bueno, necesitaremos una maniobra de distracción. General Dallemagne. Sí, Excelencia. Napoleón dio instrucciones a Dallemagne, el comandante de la guardia del comandante. Simule un cruce por el punto río arriba en el flanco izquierdo. En ese momento, Lannes no pudo contenerse. Comandante, exactamente hacia dónde planea ir entonces. En ese momento, Napoleón sonrió y señaló hacia el centro del río, al frente. Ese puente. Lannes, ¿qué te parece? ¿No quieres crear una leyenda cruzando ese puente conmigo? En ese instante, Lannes miró al otro lado del río. Ya lo había visto durante su reconocimiento. Las fuerzas restantes al acecho en el pueblo. Las aproximadamente 30 regimientos, 30.000 hombres de la división lombardo-austriaca al otro lado del río. La orden de Napoleón es asegurar el puente llevando solo un pequeño número de tropas. Por supuesto, la fuerza principal enemiga está luchando contra Massena, y las tropas en Lodi podrían dispersarse por el bombardeo. Además, una vez que el puente esté asegurado, no solo Napoleón sino todas las demás unidades podrán cruzar el río. Sin embargo, si solo una cosa sale mal, el comandante podría morir. Es una locura. Pero, ¿acaso la guerra no siempre ha sido una locura? Lannes, con el rostro enrojecido, gritó emocionado. Es un comandante loco. Bien. Iré con usted. No solo Lannes estaba exaltado. Serurier, de 53 años, Laharpe, que había realizado la penetración con 30 jinetes ayer, y el siempre frío Augereau, todos estaban conmovidos. En medio del bullicioso cuartel general temporal, Napoleón sonrió y dio la orden. Entonces entramos en Lodi. Marmont, encárgate de la artillería. Dispara a sus tropas de refuerzo. Así comenzó el segundo día de la batalla de Lodi. Napoleón había llegado a Lodi. La artillería es la flor de la guerra, dijo el poeta italiano moderno Marinetti en la historia original. Silbido, boom. Silbido, boom. Silbido, boom. La guerra crea una sinfonía de fuego de artillería, explosiones, humo, sangre y llamas. En particular, el bombardeo de la era moderna es la mayor fuerza física que el ser humano puede crear. El espectáculo creado al destruir formas físicamente existentes es similar a hacer florecer flores de fuego. Incluso en esta era sin proyectiles incendiarios. Así fue cuando los proyectiles de 4 libras cayeron sobre el pueblo de Lodi. ¡Ah! ¡Huyan! Es bombardeo enemigo. Los residentes y soldados gritaron al unísono mientras huían del bombardeo. Sin embargo, los gritos del enemigo son como júbilo para las tropas aliadas. La división franco-italiana comenzó su carga. El enemigo está en confusión. Ahora, enviamos las divisiones de Augereau y Serurier. Augereau y Serurier dirigieron sus respectivas divisiones al ataque. Tap,
Tap, tap. Las órdenes se transmitieron desde el cuartel general de la división a los regimientos y luego a los comandantes de batallón. Cada batallón marcha en formación dispersa con sus mosquetes. La velocidad inicial es paso ligero. De repente, el ayudante de Augereau, el general Verdier, preguntó: ¿funcionará la maniobra del comandante? No lo sé. Solo cumplimos con nuestro deber. Disparen a cada enemigo que se refugie en el pueblo. Sí. En formación dispersa, iniciamos el avance. Corremos a paso de trote. Los soldados de infantería de la división de Augereau corrieron. Ratatatá. El bombardeo había cesado ahora. Sin embargo, las fuerzas restantes de la división lombarda, sumidas en el pánico, aún no habían logrado reagruparse. Los soldados lombardos, dispersos y corriendo en todas direcciones, descubrieron a la división de Augereau. ¡Ja! Esos bastardos vienen en masa. Luchen. También tenemos bayonetas. ¿Dónde están nuestras tropas? Ah. En ese momento, Augereau ordenó: ¡alto la formación! ¡Fuego! Es difícil detenerse después de correr a paso de trote. Es aún más difícil detenerse y prepararse para disparar. Y es aún más difícil cuando el enemigo está cargando. Sin embargo, los coroneles comandantes de regimiento, mayores comandantes de batallón y capitanes comandantes de compañía de la división de Augereau lograron ejecutar esta orden. ¡Van! Era la división italiana, conocida por ser un desastre. Sin embargo, los generales, incluido Augereau, aunque carecían de motivación, eran soldados competentes. Además, los oficiales bajo el mando de estos soldados competentes eran iguales. En resumen, la división italiana no era un ejército completamente incompetente, solo carecía de un comandante genial. Justo cuando los soldados lombardos de Lodi, con la moral completamente destrozada, estaban a punto de colapsar. El general Provera, comandante de las fuerzas restantes de Lodi sumidas en la desesperación, gritó: ¡caballería! Los oficiales de las fuerzas lombardas restantes solo podían esquivar a los jinetes en confusión, incapaces de contraatacar. ¿Cuál es la dirección real? ¿Norte? ¿Sur? No, es por aquí. Vienen. Hacia el puente. Finalmente, la formación se rompió. Aquí está Lanz de Gascuña. Crucemos el puente. Lanz gritó mientras galopaba como el viento. Detrás de él, el subcomandante Bessieres lideraba la caballería. Estengel, Ordener y Beaumont. Aquellos que más tarde se convertirían en guerreros caídos que iluminaron el campo de batalla italiano en la historia original, o se harían famosos como comandantes de caballería. Todos ellos sobreviven y cabalgan. Aquí mismo, en el puente de Lodi. Finalmente, el puente de Lodi estaba a punto de ser atravesado. Apenas habían cruzado el puente cuando Bessieres gritó a Lanz, que cabalgaba al frente: «Coronel, viene Beaulieu». ¿Qué? Los regimientos principales de Beaulieu están regresando a pesar de las bajas. A este paso, tendremos que luchar contra al menos 10.000. Lanz vaciló. Habían logrado ocupar el puente de Lodi. Sin embargo, las tropas aliadas aún no habían cruzado completamente el puente. Por otro lado, se podía ver a las fuerzas principales de Beaulieu, 30.000 hombres, regresando. A este paso, como dijo Bessieres, tendrían que librar una batalla contra al menos 10.000 soldados de infantería de línea. Las fuerzas bajo el mando de Lanz apenas superaban los 3.000 jinetes, y las tropas que acababan de cruzar el río no llegaban a 1.000. Fue entonces cuando... ¿Por qué dudas tanto, Lanz? Napoleón, que de alguna manera había cruzado el puente, le gritó a Lanz. ¿No era esa una orden para cargar contra 10.000 soldados de infantería, no, contra todo el ejército de 30.000? Lanz, asombrado, le gritó a Napoleón. Entonces, si fueras tú, ¿podrías atravesar eso? ¿Por qué no? Si eres tan bueno, inténtalo. Viendo a Lanz gritar con tanta familiaridad, Napoleón resopló con desdén. Cobarde arrogante. Te lo mostraré. Iré yo mismo, Duroc. En ese momento, con un gesto de Duroc, una unidad se formó detrás de Napoleón. En total, 1.000 hombres. Una unidad que había corrido sin descanso en formación longitudinal para cruzar el puente, y ahora se desplegaba en formación horizontal. Sin embargo, la formación no era de 2 filas. Era una sola fila. Justo cuando Lanz abrió los ojos de par en par, Duroc dio la orden con voz grave. ¡Fuego! En un instante, las tropas especiales bajo el mando directo de Napoleón comenzaron a cargar y disparar sus armas. Uniformes negros, rifles Ferguson de retrocarga, y la unidad victoriosa de los enfrentamientos en Vendée y París.
Soldados fundados por Eugene y comandados por Napoleón. Tiradores que podían disparar de 5 a 7 tiros por minuto después de repetidos entrenamientos con munición real. Los Bleucoats de Napoleón desplegaron un fuego en una sola fila. Ante esta fiereza, los soldados de Beaulieu que se acercaban se detuvieron. Simultáneamente, Napoleón subió al puente y se irguió. «Soldados, ¿pretenden dejar morir a su comandante? Son todos unos cobardes». Entre el estruendo de los disparos, la voz aguda de Napoleón cortó el aire. «Si no es así, síganme. A mí, Napoleón». No todos escucharon esta voz, pero al menos todos vieron la figura de Napoleón. Todos los soldados de la división franco-italiana a ambos lados del puente de Lodi. De repente, un soldado murmuró: «Se parece a un suboficial, aunque es bajo de estatura». Al momento siguiente, todos los soldados de la división de Napoleón se lanzaron al puente al unísono. «Sigan al general Napoleón. Napoleón. Crucemos el puente». Era el día en que la leyenda del puente de Lodi se grabaría en la historia. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Capítulo 91. Aún era el momento en que la división franco-italiana de Napoleón comenzaba su bombardeo. En este instante, había una división que resistía en territorio enemigo contra fuerzas 3 veces superiores. Verdaderamente guerreros de la reversión que internacionalmente presumían el valor del ejército francés. Pero ahora estaban al límite, a punto de que su formación colapsará. Sin embargo, se escuchó un sonido como de salvación. Silbido, boom. Silbido, boom. Silbido, boom. Se oye el sonido de los cañones. Normalmente, el sonido de la artillería es el ruido que más querrían evitar. Porque esta unidad, que solo pensó en avanzar primero, no tiene artillería. Afortunadamente, el enemigo también carecía de pólvora y, ocupado en el combate cercano, no pudo realizar un bombardeo apropiado. Aún así, cuando ocasionalmente llegaban los proyectiles, era una pesadilla tratar de evitarlos. Pero el sonido que se escucha ahora es diferente. No son los artilleros austriacos, con sus proyectiles pesados y lentos. Es el estruendo de disparos ágiles y rápidos después de recargar. El jefe de Estado Mayor de la división, Zerboni, gritó: «Han llegado nuestras tropas, comandante de división». Massena, el responsable de detener a los 30.000 hombres de la división de Beaulieu con voluntad inquebrantable, sonrió con ojos inyectados en sangre. «Ja, ja, ja. Por fin llegaron, los lentos. Bien. Resistan un poco más. Ya no hay que ahorrar munición». «Comandante, de todas formas casi no nos queda munición». «Entonces eviten que se acerquen lo más posible. Si nos rodean, estamos acabados». Massena, tras tomar un respiro, observó el frente y frunció el ceño. «Pero, esos tipos ahora, ¿qué están haciendo?» Zerboni, con calma, observó los movimientos de las tropas al otro lado del río y respondió: «Están destruyendo el pueblo y entrando». «Ah, así que primero están sometiendo a las tropas enemigas restantes». «Oh, Beaulieu está dando la vuelta». Se puede ver que parte de la división de Beaulieu, que estaba en combate directo al frente, está dando la vuelta. Por supuesto, justo frente a Beaulieu está la división de Massena desplegada por regimientos. Pero la falta de munición les impide formar una red de fuego en formación horizontal. Por eso, cada regimiento estaba formado en columna, disparando como un erizo solo cuando el enemigo se acercaba. En otras palabras, Beaulieu podía retirarse sin preocuparse por el contraataque de Massena. Massena también se dio cuenta de la estrategia de Beaulieu y gritó: «¡El puente! Intentan dominar el puente. Maldición, aprovechando que nuestra ofensiva se ha debilitado». Apresuradamente, Massena gritó a Zerboni, Bruñe, quien estaba a cargo de la vanguardia, y los comandantes de regimiento: «Zerboni, Bruñe, escuchen todos los comandantes de regimiento. Reagrupen todas las tropas por batallones. Columna de 3 filas. Estamos en medio de un tiroteo. Es difícil. Entonces reúnan a todos excepto la primera línea. Si Beaulieu logra ocupar el puente ahora, todo habrá terminado. Massena será aniquilado en la orilla este del río Adda, aislado. Después, Beaulieu solo tendrá que reunir todas sus fuerzas para enfrentar a la exhausta división italiana, destruyéndolos con artillería cada vez que intenten cruzar el río. Todo el mérito de haber llegado primero se desvanecería. Mientras enviaba mensajeros a los comandantes de regimiento, Massena murmuró ansiosamente: «Debemos atravesar con una carga de bayoneta. Si no, bloquearán el puente antes de que nuestras tropas puedan cruzar». Fue entonces cuando Massena, Zerboni
y los comandantes de regimiento incluyendo a Bruñe se detuvieron. Todos los soldados observaron atónitos la escena que se desarrollaba a lo lejos. Está bastante lejos, y la vista está borrosa por el humo característico de las armas de pólvora negra. Sin embargo, hay algo visible. La línea de batalla. Soldados en una formación majestuosa que requeriría al menos 3000 hombres disparan al unísono. En realidad, son 1000 hombres en una sola fila, pero esto es algo que Massena no puede saber desde su posición. Literalmente, la línea de batalla avanza paso a paso mientras dispara. Velocidad de disparo de 7 tiros por minuto. En un tiroteo con mosquetes, es prácticamente fuego automático. Los regimientos de Beaulieu que se retiraban para cargar se desmoronan. Además, los regimientos en la retaguardia, confundidos, no podían avanzar apropiadamente. Los ojos de Massena, que observaba atónito el frente, se agrandaron aún más. ¿Qué es eso? Zerboni, mirando a través del humo con el telescopio fruncido, respondió. Mi telescopio debe estar fallando. Se parece al comandante. Yo siempre he tenido buena vista por navegar. Pero últimamente, tal vez por inhalar tanto humo de pólvora, parece que mi vista ha empeorado. Debe ser eso, ¿verdad? Ja, ja, ja. Zerboni y Massena, negando la realidad entre risas nerviosas, chasquearon la lengua. Al parecer, el comandante que lidera la línea de batalla allá en el puente es alguien conocido. El comandante de la división italiana, Napoleón. Zerboni se relamió los labios. Está loco, nuestro comandante. Pero Massena, que se reía nerviosamente, montó su caballo. El caballo de mando que había estado reservando hasta ahora. Y lo había montado aún estando en confrontación con el gran ejército enemigo. Vamos. ¿Qué? De todas formas íbamos a hacer una carga con bayonetas. El comandante viene. ¿Por qué? Massena, sosteniendo la bayoneta del mosquete sobre el caballo, sus ojos brillaron. Viene a salvarnos. ¿Cómo podemos quedarnos quietos? Zerboni, mirando a Massena con incredulidad, rechinó los dientes y gritó a los comandantes de regimiento. Que la Virgen nos maldiga. Hasta el comandante de división está loco. Hey, vamos. El jefe de Estado Mayor también está loco. Maldita sea, vamos. Justo cuando el general Bruñe, el coronel Pillen y los comandantes de regimiento lo seguían al unísono, cayó la orden de Massena. Toda la división, carga con bayonetas. 10.000 hombres, los soldados de la división de Massena, se lanzaron al ataque convertidos en una ola de bayonetas. A finales del siglo XVIII, no importa cuán intensa sea la guerra, gana quien obtiene la ventaja en el intercambio de ataques. Esa es sin duda la guerra que conocía Beaulieu, el comandante lombardo. Por eso, aunque ahora Beaulieu está desconcertado, no se rinde. Ciertamente, el enemigo tiene una velocidad de disparo rápida, y su red de fuego desplegada en una fila es sorprendente. Incluso la Thin Red Line, que el ejército británico desplegará en la historia original es de 2 filas. Es imposible determinar si el enemigo que enfrenta está en 1, 2 o 3 filas. Además, para un mosquetero, es difícil soportar una velocidad que parece fuego automático. Sin embargo, Beaulieu tiene algo en que confiar. Ellos son más numerosos. Además, los mosquetes acumulan mucha suciedad de pólvora, por lo que llegará un momento en que será difícil usarlos. Solo tienen que resistir el fuego hasta entonces. Resistan. Al fuego. Hasta el final. Justo cuando Beaulieu, parado detrás de sus soldados, estaba a punto de dar la orden a voz en cuello. Comandante. El enemigo carga desde la retaguardia. En ese momento, Beaulieu había perdido completamente su compostura. ¿Qué? ¿Nuestra retaguardia? Espera, ¿no son las tropas francesas que estaban luchando contra nosotros? ¿No se habían quedado sin pólvora? Parece que sí. Siguen avanzando aunque les disparemos. Sorprendido por el informe del mayor Radetzky, su ayudante, Beaulieu buscó al comandante del regimiento en el ala derecha. Disparen. No, resistan y luchen. ¿Dónde está Rosselmini, Radetzky? Se enfrentaban a un ataque completo por ambos flancos. Sin embargo, el experimentado Beaulieu aún mantenía la calma. Aunque pareciera un ataque por 2 frentes, ni el frente ni la retaguardia eran toda la fuerza enemiga. En esencia, eran las fuerzas francesas las que estaban divididas, mientras que las austriacas permanecían unidas. Corriendo hacia el general Rosselmini, quien comandaba el ala derecha, Beaulieu ordenó con urgencia. Aunque parece un cerco, las fuerzas que vienen del puente al frente son limitadas. Podemos resistir. Incluso si el enemigo tiene excelentes tiradores rápidos. ¿Entendido? Sí, Excelencia. Bien.
Carguen como corresponde a un general del emperador. En ese momento, Radetzky, que seguía observando el frente, gritó: «Comandante, mire allí». «¿Qué?» «El que está al frente parece ser Bonaparte». Volvió, mirando rápidamente al frente con su telescopio, abrió los ojos de par en par. Ataque de decapitación. ¿Cuál era la razón por la que Beaulieu aún permanecía en el río Ada? Para ralentizar el avance enemigo, atraerlos a una posición óptima y matar a su comandante. Y finalmente la oportunidad había llegado. Beaulieu, que hasta hace un momento estaba concentrado en enfrentar a la división de Massena, cambió rápidamente su postura. Por fin ha llegado la oportunidad. Envíen todas las unidades excepto la retaguardia. Órdenes del comandante. Todas las tropas al ataque. No dejen que crucen el puente. No, los cañones. Mientras Rosselmini volvía a dirigir sus tropas hacia Napoleón, el ayudante Radetzky corrió hacia la artillería. Giren todos los cañones. Preparen el fuego. Inmediatamente. De repente, Radetzky se detuvo. Silbido. Al norte, se levanta una nube de polvo. Feroz como un incendio, arrollador como una tormenta, rápido como un rayo. Beaulieu, Radetzky y Rosselmini se miraron entre sí, temblando de inquietud ante ese polvo que parecía extrañamente artificial. Ese humo, ¿será un incendio? Debe serlo, ¿verdad? No es posible que las tropas imperiales hayan llegado tan pronto desde el norte. Si fuera así, nos habrían avisado con anticipación. No puede ser. Serán bandidos. En ese momento, de entre el polvo emergió la caballería. Radetzky recordaba al hombre que iba al frente. Era uno de los 30 locos jinetes que habían atravesado la formación de 30.000 hombres al amanecer de ayer. Lasalle cargó mientras lanzaba un grito exuberante. «Jayo. Somos los húsares». Los húsares sin lanzas cargan con bayonetas de mosquete. Una verdadera incursión sorpresa por el flanco trasero, totalmente impredecible. Radetzky gritó desesperadamente a los mensajeros. «Ha llegado la caballería enemiga. Y por detrás. Den la vuelta inmediatamente». Pero había enemigos al frente, atrás y en el flanco norte de la retaguardia. Ni los comandantes de regimiento, ni los oficiales, ni los soldados sabían hacia dónde girar, y solo reinaba la confusión. Beaulieu, que ya no podía resistir más, gritó: «¿De dónde diablos han salido?». Era la brigada de cazadores a caballo de Eugene que había llegado. En el norte, desde Cassano. La carga de caballería combinada con armas de fuego es diferente. Van. Lo primero que llega no son los caballos. Son las balas. Los cazadores a caballo cargaron disparando sus pistolas de un solo tiro. Aunque solo eran 300 jinetes, la combinación de polvo y ataque sorpresa hizo que ni siquiera un ejército de 30.000 pudiera responder adecuadamente. Sin embargo, priorizar la velocidad también trae problemas. Hippolyte, cabalgando junto a Eugene, gritó mientras arrojaba su pistola: «Me quedé sin balas». Entonces desenvaina el sable. «Oye, ¿cuándo has aprendido tú a usar la espada?». «Yo nunca». Eugene, apretando los dientes mientras desenvainaba su sable, gritó: «Si no sabes, al menos blande el rifle». En realidad, Eugene también solo había aprendido lo básico. Digamos que aprendió esgrima noble durante su vida como paje real. Una habilidad con la espada inútil en un combate real. De repente, vio a un jinete de la división lombarda que venía en contraataque. En ese momento, el cuello del jinete se quebró. La sangre brotó como una fuente. La escena de cortar un cuello con un sable durante la carga. Justo como un caballero medieval. Murat, el hombre de la carga, gritó con una risa estruendosa: «Ah, líder interino de brigada. Me debes una». Justo cuando Eugene asentía inconscientemente, Murat rugió hacia los jinetes: «Vamos, síganme. Yo soy el amo de este campo de batalla hoy». De repente, cuando los cazadores a caballo miraron a Eugene, este hizo un gesto. Simultáneamente, los cazadores a caballo cargaron junto con Murat. El gran ejército de decenas de miles se divide como hojas de papel. Al frente está Murat. Ni la caballería, ni la infantería, y por supuesto ni la artillería podían resistir ante la espada de Murat. Eugene, observando la escena desde atrás, silbó: «Realmente es como Lubú». «¿Quién es ese?». «Yao Pou». «Bueno, como William Marsal, o mejor dicho Guillaume le Maréchal. El mejor caballero medieval». Justo cuando Eugene estaba por comentar ligeramente las hazañas de Murat a Hippolyte. «Carga. Comandante» volvió al frente. Apareció el aviso en letras plateadas.
Eugene, sorprendido, observó el frente y frunció el ceño. Se ve claramente un punto profundo en la formación donde aparece el aviso plateado. Se distingue claramente la imagen de Beaulieu, el comandante enemigo, retirándose con su séquito. En ese momento, Junot llegó jadeando junto a Eugene. Cubierto de sangre, parece que Junot también estaba en medio de atravesar las líneas. Vaya, realmente eres valiente. ¿Qué pasa, líder interino de brigada? Junot, sígame. ¿Qué? Eugene espoleó su caballo y gritó. Siga a Murat. Esta es la oportunidad perfecta para atravesar. En ese momento, Junot parpadeó y sonrió. ¿Un presentimiento? Bien. Junot había visto la intuición de Eugene desde Tolón. En el campo de batalla, hay un tipo de soldado más valorado que el inteligente o el valiente. El soldado afortunado. Junot, el general feroz que creía en la suerte de Eugene, cabalgó. Vamos, la gloria está frente a nuestros ojos. Se abre el camino. Aunque es un ejército de 30.000, la división de Beaulieu ya está en pánico. Los Bluecoats de Napoleón y la caballería pirenaica de Lannes presionando de frente, la división de Massena cargando con bayonetas desde la retaguardia, y Murat penetrando desde el flanco hacia el centro. De repente, se abrió una brecha en el centro de la formación donde normalmente sería imposible. Justo donde cabalgaba el comandante Beaulieu. Eugene, cabalgando a toda velocidad, llegó justo frente a Beaulieu. Apuntando su pistola hacia el atónito Beaulieu, Eugene disparó. ¡Van! Literalmente, un solo golpe. La cabeza de Beaulieu fue atravesada por la bala. Era la segunda vez que Eugene capturaba a un comandante, después del conde de Argenteuil. Y de un solo disparo. Justo cuando Hippolyte se acercaba sorprendido, Eugene se encogió de hombros. Todavía guardaba una pistola. Para emergencias. En ese momento, el perspicaz Hippolyte no dejó pasar la situación. Aquí. Hemos capturado al comandante Beaulieu. El grito del vocero Hippolyte resonó por todo el campo de batalla. Las tropas aliadas miraron brevemente antes de volver a cargar con vítores, mientras que las enemigas retrocedieron gritando de terror al volverse a mirar. La división lombardo-austriaca está compuesta enteramente por voluntarios. No tienen forma de resistir en una situación donde su comandante ha muerto y son atacados por todos lados. No haber concentrado todo su poder de fuego contra la división de Massena desde el principio. Ese fue el error de Beaulieu. Pero a Beaulieu nunca se le dio la oportunidad de compensar su error. Junot se acercó a Eugene silbando. Están completamente destruidos. Los enemigos. La división lombarda se derrumba de manera tan anticlimática. Oh, ¿no es ese el comandante? Cuando Eugene se volvió sorprendido, Napoleón se acercaba cabalgando. Eugene. Detrás de él, Lannes y Duroc cabalgaban como si lo escoltaran desesperadamente. A una velocidad tal que ni siquiera los soldados podían seguirlos. Napoleón también había cabalgado a toda velocidad. Eugene se apresuró a desmontar para recibir a Napoleón. Excelencia. Es peligroso. Llamemos primero a los soldados. Sin embargo, Napoleón no le hizo caso y, saltando de su caballo, abrazó a Eugene. Como esperaba, eres mi hijo. Ante estas palabras totalmente inesperadas, Eugene parpadeó desconcertado. ¿Qué? ¿Cuándo yo? Espere un momento. A Napoleón no le importó la confusión de Eugene. La división lombarda huía. La división franco-italiana cargaba. El resultado de la batalla ya estaba decidido. En este momento de victoria, Napoleón declaró: «Miren, soldados. Hoy mi hijo, el joven jinete, ha capturado al comandante. Hemos vencido». Los soldados que cargaban vitorearon. ¡Hurra! Inmediatamente siguieron los gritos de los soldados austriacos en fuga. Entretanto, la persecución de la caballería pirenaica de Lannes fue deslumbrante. Después de atravesar el centro en un instante, los 3.000 jinetes pirenaicos giraron al unísono. Rosselmini y Provera, que habían huido, junto con las fuerzas restantes de Beaulieu, tuvieron que enfrentar el ataque de la caballería. ¡Ah! ¡Salvadnos! ¡Malditos franceses! ¡Nos rendimos! ¡Por favor! Disparos, sablazos y cargas de caballería. Soldados muriendo por las balas, las espadas y los cascos de los caballos. Un campo de batalla terriblemente cruel. Pero es una victoria aplastante. Eugene, observando el campo de batalla, comprendió por qué Napoleón había vitoreado. La división lombardo-austriaca de 40.000 hombres se había desintegrado en Lodi. Ya no hay ejército austriaco en Lombardía. Napoleón declaró hacia el cielo:
Lombardía es nuestra. 14 de mayo de 1795, 3 de la tarde, Lodi. En este momento, la división de Napoleón se convirtió en dueña de Lombardía. Capítulo 92. Después de la batalla de Lodi, comenzó el tiempo de los médicos militares. 40.000 enemigos aniquilados. Sin embargo, no todos en el cuerpo militar franco-italiano salieron ilesos. Aunque el número de muertos era relativamente mucho menor, era inevitable que hubiera víctimas en una batalla con fuego cruzado. Los gritos de los soldados heridos se escuchaban por todas partes. Quienes se movían por ese lugar eran precisamente los médicos militares. Oficiales que se habían unido al ejército como médicos. Sujétenlo y corten. Esperen un momento. Todavía estoy bien. No necesitan cortar. Cállate. Si no cortamos, la herida se pudrirá de todos modos. De repente, el médico militar, Larrey, gritó. Bien, allá vamos. En un instante, el bisturí brilló y el brazo fue amputado. El soldado se desmayó mientras gritaba. Una cirugía realizada sin ningún tipo de anestesia. Sin embargo, en esta época sin antibióticos, las heridas profundas se infectan fácilmente y las piernas destrozadas por proyectiles son imposibles de recuperar. Por eso, muchas veces cortar rápidamente es el mejor tratamiento. Larrey es especialmente famoso entre los médicos militares por su habilidad en las amputaciones. Los soldados alrededor observaban con rostros pálidos, pero Larrey más bien apremiaba a sus asistentes. Vamos, apliquen los vendajes rápido. Detengan el sangrado. La velocidad salva vidas. Sí. Hey. Detengan el sangrado rápido. Bien. Siguiente. Mientras verificaba que aplicaran los vendajes apresuradamente, Larrey miró a su alrededor. Aún así, hoy hay menos personas que amputar. Larrey ya era veterano de 3 campos de batalla. Hasta ahora, había tenido que realizar innumerables amputaciones. Sin embargo, hoy, a pesar de ser una batalla de una escala sin precedentes, sorprendentemente había menos personas que necesitaban cirugía. Había bastantes que podían salvarse solo con vendajes para detener el sangrado. Esto se debía a que, a pesar de ser una batalla intensa, se había desarrollado de manera unilateral. Quizás fue porque la destreza del general que comandó esta batalla era completamente diferente a las guerras anteriores. Fue entonces cuando... Mayor Larrey. Necesitamos que venga aquí. ¿Qué sucede? Todavía hay muchos heridos. Ese no es el problema. El comandante en jefe está herido. El comandante en jefe, es decir, quien dirigió este campo de batalla. Napoleón. En ese momento, Larrey frunció el ceño y comenzó a correr rápidamente. Recordó que durante el fragor de la batalla, el comandante dirigía desde la primera línea. Quizás también tenga que amputarle al general. Si hay que amputar, es mejor hacerlo rápido y de un solo corte. De hecho, Larrey es famoso en el campo de la cirugía. Su marca registrada, lo que lo hizo famoso, son las amputaciones veloces. Hoy, si es necesario, demostrará esa habilidad sin reservas. Precisamente por Napoleón. Por supuesto, Napoleón fue un hombre afortunado toda su vida. Al menos en el campo de batalla, excepto por una única vez. El comandante en jefe está perfectamente bien. Jean-Dominique Larrey, el mejor médico militar del ejército revolucionario, declaró. A finales del siglo XVIII, ser médico era la mejor profesión para la clase plebeya. Naturalmente, siendo plebeyos, no eran más que miembros de la burguesía, nada comparados con la nobleza. Por eso, desde el comienzo de la revolución, muchos médicos, al igual que los abogados, se unieron a la causa. Larrey era uno de ellos, pero tenía algo único entre los numerosos médicos. Se había unido al ejército desde muy temprano. Fue oficial médico naval enviado al Nuevo Mundo, médico de emergencia en la Bastilla, y creó las ambulancias en Mainz. Priorizaba el deber sobre la gloria, dedicándose al patriotismo en el campo de batalla, era el mejor en el rescate de vidas en combate. Más tarde, en la historia original, Napoleón registraría que Larrey fue el mejor médico. Había venido a la campaña italiana para cumplir con su deber. Sin embargo, Eugene lo miraba con una expresión pálida. Acababa de presenciar las cirugías que Larrey había realizado. Vaya, al menos el general no perderá una pierna. De repente, Hippolyte susurró al lado de Eugene. Eugene asintió pensando en los registros históricos. Su destreza con el bisturí para amputar tejido gangrenoso en menos de un minuto en el campo de batalla. Se decía que una vez había realizado 200 amputaciones en un solo día. Aunque el cuerpo italiano había logrado una victoria completa, era inevitable que hubiera heridos.
Los gritos se escuchaban como música de fondo por todo el campamento militar. Napoleón, que hasta hace un momento estaba recostado en la tienda, se levantó de golpe. Acababa de ser diagnosticado por la Rey por la herida que recibió en el puente de Lodi. Por supuesto. Solo me rozó una bala. ¿Sabes qué? En Toulon una vez casi me atraviesan la pierna con una bayoneta. Ah, sí. Qué suerte que no lo hicieron. Jaja, en ese momento, gracias a que nuestro hijo detonó la mecha, el soldado que intentaba apuñalarme se asustó y cayó. Ja ja ja. En este momento, todos los ayudantes estaban reunidos en la tienda del comando, para verificar la herida del comandante, reportar la victoria y discutir las medidas futuras. En resumen, todos escucharon las palabras de Napoleón, sobre cómo se refería a Eugene como hijo. Mientras todos observaban la situación con cautela, Hippolyte susurró audazmente, pero muy bajo, a Eugene. ¿Por qué el comandante está hablando tanto de un hijo desde el campo de batalla? Mira la carta sobre el escritorio. ¿Sabes de qué se trata? A ver. Hippolyte leyó con ojos de águila la carta sobre el escritorio del comandante. Querida Josefina, por fin me dirijo a Milán. ¿Por qué no respondes? Espero tu respuesta pronto. Otra noche sin dormir. Cuando pienso en tu embriagador aroma. Los ojos de Hippolyte se agrandaron. Era una carta de Napoleón a Josefina. Se dice que escribió unas 100 cartas en Niza, y parece que no dejó de escribir ni en el campo de batalla. Pero el contenido era inquietante. Eugene pisó el pie de Hippolyte, quien tenía una expresión de estar imaginando qué tipo de aroma sería. Ya deja de mirar, Hippolyte. ¡Auch! ¡Ay, ay! Por cierto, ¿eso es una carta de amor o una novela erótica? Bueno, se dice que la revolución comenzó con novelas eróticas. La protagonista era la reina María Antonieta. Esta situación es bastante irónica si se piensa en la historia original. Porque mientras Napoleón enviaba cartas hablando del aroma íntimo de Josefina, Hippolyte era quien realmente se divertía con ella. Eugene pensaba que había sido una buena decisión traer a Hippolyte como ayudante. Hippolyte preguntó con una expresión maliciosa. Esta vez en voz alta. Por cierto, ¿le has escrito una carta a la princesa Marie? De nuevo, todos en el cuartel general miraron a Eugene. Junot, Duroc, Marmont, Tournier, e incluso el médico militar la Rey. Eugene, que volvió a palidecer, se relamió los labios. No. ¿Por qué no escribes ahora? Por lo que veo, el comandante envió decenas de cartas cuando estaba en Turín. Con razón no está Armand. Armand, quien solía servir en la brigada de caballería ligera de Eugene, no estaba. Probablemente estaba corriendo a toda velocidad hacia París con las cartas escritas por Napoleón. Napoleón, quien escribió un número increíble de cartas en su vida, de las cuales 33.000 sobreviven hasta la historia moderna. Eugene sospechaba que quizás la mayoría de las cartas desaparecidas eran cartas de amor. De repente, el capitán Tournier respondió con una extraña sonrisa. Gracias a eso pude estar al lado del coronel. Vaya, qué suerte. No me dirá que tendré que llevar la carta para la princesa Marie desde aquí hasta París. Eugene resopló. ¿Por quién me tomas? Si hay algo urgente, Marie puede enviar una carta a través del cartel Beauharnais. Más importante. Aunque habían ganado, no había tiempo para charlas. La salud de Napoleón había sido confirmada. Aún así, Eugene consideró que necesitaban al menos un día de descanso. Creo que necesitamos descansar un día. ¿No está de acuerdo, comandante? La batalla de Lodi se libró a una escala al menos 3 veces mayor que en la historia original. Solo el tamaño del ejército enemigo era de 40.000 hombres, y las fuerzas aliadas alcanzaban los 45.000. Además, fue una batalla brutal donde casi todo el cuerpo de Lombardía fue aniquilado. Por otro lado, el cuerpo franco-italiano no tuvo muchas bajas. A lo sumo unos 300 hombres. Fue una victoria unilateral como las que solían ocurrir en las batallas antiguas. Sin embargo, el agotamiento de los soldados era intenso, y los heridos se contaban por miles. Napoleón pareció estar de acuerdo, inclinando brevemente la cabeza. Fue entonces cuando Massena, cubierto de vendajes, entró abruptamente en la tienda del comando. ¡Qué disparate! ¡Qué susto! Cuando llegó, General Massena. He estado frente al cuartel general desde hace rato. Aunque apenas puedo caminar. Massena, quien afortunadamente no había necesitado una amputación de la Rey, gritó enérgicamente. Al contrario, deberíamos correr hacia Milán ahora mismo. Cuando era joven y me dedicaba al contrabando, si perdías una oportunidad, no podía cerrar el trato. Milán, la capital del ducado que gobierna la región de Lombardía. Además,
Es la sede del gobierno del norte de Italia donde el Sacro Imperio Romano envió a la familia imperial para gobernar directamente. Si conquistan este lugar, prácticamente todo el norte de Italia quedará bajo la hegemonía francesa. Una ciudad con una población de nada menos que 140.000 habitantes. Aunque el ejército austriaco haya sido derrotado, si los ciudadanos forman una milicia, podría no ser tan fácil. Pero, ¿qué pasaría si marchan inmediatamente? Por más que sea una ciudad de 140.000 habitantes, será aplastada impotente ante las bayonetas. Napoleón dio una palmada en su rodilla. Ja ja ja. Digno del ladrón de Niza. Bien, yo, el comandante Napoleón, ordeno. Todos, recuperen sus fuerzas. Ajústense las botas y avancen. Las órdenes de Napoleón fueron transmitidas simultáneamente a todas las unidades a través de los ayudantes. A Milán. Hippolyte, que salía corriendo para transmitir las órdenes, preguntó a Eugene. Oye, ¿está bien hacer esto? Acabamos de agotar casi todas nuestras fuerzas. Sí. Solo dile a Junot que ponga a la división de la Harpe al frente. Son los que menos han combatido. ¿Eso será suficiente? Milán es el centro de Lombardía, ¿no? Quizás tengan fuerzas armadas. Eugene sonrió levemente y negó con la cabeza. Para nada. Para que lo entiendas fácilmente, es una ciudad con mucho oro y sin ejército. En otras palabras, Milán, la capital de Lombardía, era una ciudad vacía. 15 de mayo de 1795, el cuerpo militar de Napoleón entró en Milán. Las tropas que iban al frente eran la caballería de los Pirineos de Lannes, que había venido desde los Pirineos. Bessieres y Charles Quilmen le seguían. Estengel, Ordener y Beaumont también estaban presentes. Todos los comandantes de caballería del cuerpo italiano habían salido. Vestidos con uniformes de gala y portando mosquetes rápidamente limpiados del polvo, entraron como si fueran lanceros. Era un reconocimiento al mérito de Lannes por atravesar el puente de Lodi. Por supuesto, el cuerpo de Napoleón tenía otra unidad de caballería. La brigada de cazadores a caballo de Eugene. Seguían justo detrás de Napoleón, cumpliendo el papel de guardia del comandante. De repente, los soldados levantaron la vista y vitorearon al ver algo que se esparcía por el aire. ¡Hurra! Eran flores. Desde tiempos antiguos, era el ritual de los ciudadanos para dar la bienvenida a un ejército victorioso. Los ciudadanos de Milán literalmente recibieron al cuerpo de Napoleón no como simples vencedores, sino como ejército liberador. De repente, un ciudadano gritó en italiano: ¡Viva la revolución! ¡Viva Francia! ¡Viva Napoleón! Napoleón, manteniendo la cabeza erguida mientras cabalgaba en la marcha, habló. Nos reconocen como vencedores. No solo eso, lo ven como un libertador. General. El hecho de que sea originalmente de Córcega también habrá influido. En el momento que perdamos, nos darán la espalda. Eugene. Pero el rostro de Napoleón estaba lleno de sonrisas. Sin embargo, hoy me siento realmente bien. He llegado a una ciudad que ni siquiera Luis XIV pudo conquistar. En ese momento, una procesión se acercó desde la dirección del ayuntamiento. Bienvenido, comandante. Todos vestían elegantes atuendos y estaban desarmados. Por el hecho de que no estaban a caballo, era claramente una delegación de rendición. De repente, Napoleón miró al que estaba al frente y preguntó: «No es el rostro que vi en el retrato. ¿Dónde está el gobernador Ferdinand von Habsburg?» «El gobernador de este lugar, Milán. Ferdinand von Habsburg-Lorraine. No se le veía por ninguna parte. El día que Napoleón entró en Milán, el antiguo dueño había desaparecido». Capítulo 93. Originalmente, Milán estaba bajo el régimen de la familia imperial del Sacro Imperio Romano, y el gobernador era miembro de la familia imperial. El cuarto hijo de la famosa emperatriz María Teresa. En otras palabras, era gobernada por el hermano de María Antonieta. Aunque Beaulieu era el comandante del cuerpo de Lombardía, el responsable nominal seguía siendo el gobernador Ferdinand. Pero, ¿a dónde habría ido sin rendirse ni defender la ciudad? El noble de mediana edad que estaba al frente respondió temblando. «Ah, ¿se refiere al archiduque de Austria?» «Huyó». «¿Huyó? ¿A dónde?» «A Módena, al sur. Escapó tan rápido que ya no podrá encontrarlo». Módena es una ciudad ubicada aproximadamente a 200 kilómetros al sureste de Milán. Si huyó tan lejos, significa que escapó incluso antes de que terminara la batalla. Napoleón, sus ayudantes y los comandantes de división se miraron entre sí. «Es increíble. No es así, Massena. Debía haber venido más rápido. Podría haber ocupado la ciudad y ofrecérsela al comandante».
Eso habría sido problemático. El comandante debe entrar para convertirse en el conquistador de Milán. Los nobles que escuchaban la conversación entre Napoleón, Massena y Eugene palidecieron. Viendo sus expresiones con aparente diversión, Napoleón sonrió suavemente. Una expresión que reflejaba solo miedo, ni ira ni humillación. Le agradaba. Era un espectáculo que solo un vencedor absoluto podía disfrutar. Aclarándose la garganta, Napoleón declaró: «No hay remedio. Nuestro cuerpo franco-italiano ha venido a traer el espíritu revolucionario, la paz y la libertad a Lombardía». «Oh, sabías palabras. ¿Cuál es su nombre?» «Por venir a recibirnos, parece ser un noble responsable de Milán». Los ojos del noble de mediana edad brillaron. «Soy el duque Gian Galeazzo Cervelloni. También soy el comandante de la milicia de Milán. Hoy he venido desarmado ante el general para una rendición pacífica». No tenía ninguna intención de resistir. Eso es lo que el noble de mediana edad, el duque Cervelloni, estaba diciendo. Entonces Napoleón ladeó la cabeza y preguntó: «¿Cervelloni? Es descendiente del duque Gabriello Cervelloni que salvó la isla de Malta». «Ah, es mi antepasado. Lo conoce». «Lo recuerdo de haber leído historia militar». «Encantado. Sin embargo, tenga en cuenta que nuestra República Francesa no reconoce a la nobleza». Hacia el duque, cuyo rostro se tensaba nuevamente, Napoleón añadió una cosa más. «En cambio, la propiedad privada está absolutamente protegida. No tiene que preocuparse por eso. No reconocen a la clase privilegiada, pero protegen absolutamente la propiedad. Incluso si es la propiedad de la alta nobleza. Este es uno de los grandes principios de la Revolución Francesa». Todavía tenso, pero con una expresión de alivio a medias, Cervelloni presentó a su séquito. Ya veo. Estos son los notables de Milán que me ayudarán con el procedimiento de rendición. El conde Pietro Berri, el burócrata Giuseppe Parini del gobierno ducal, y este amigo es el conde Alessandro Volta, profesor de la Universidad de Pavía». En ese momento, sorprendentemente, Eugene fue el primero en reaccionar. «¿Volta? ¿El inventor de la electricidad, ese Volta?» Naturalmente, todos pusieron cara de extrañeza. En realidad, todos los presentes hoy eran personas eminentes. El duque Cervelloni pertenecía a una familia famosa incluso en Europa, Parini era un literato conocido hasta en París, y el conde Berry era un político pro-francés bastante notable. Entonces, ¿por qué sorprenderse por Volta, que no era ni noble, ni político, ni literato? Por supuesto, para una persona moderna, naturalmente no conocería a ninguno de ellos excepto a Volta. Cielos, Volta está frente a mis ojos. Los ojos de Eugene brillaron. Las unidades eléctricas, voltios, en la historia moderna llevan el nombre de este hombre. También es el famoso creador de la pila voltaica. Aunque eso ocurriría en 1800. Sin embargo, Volta, ya un estudioso investigando la electricidad, se mostró complacido. El ejército revolucionario era una presencia temible. Pero cuando el joven que parecía ser el ordenanza del comandante mostró conocerlo, no pudo evitar alegrarse. ¿Conoces mi investigación, muchacho? No sabía que mis resultados habían llegado hasta Francia. Aunque en realidad soy especialista en gases. La electricidad es más bien un pasatiempo. Lo sé. También he visto sus escritos. Qué honor encontrarlo aquí. Oh, ¿te interesa la electricidad estática? Eugene sonrió enigmáticamente mientras observaba a Volta, que aún estaba en las etapas iniciales de investigación eléctrica. Sí, muchísimo. Y también cómo generarla. Por supuesto, la investigación eléctrica en sí no era el interés de Eugene. Sin embargo, el límite de la investigación eléctrica, es decir, el generador, sí lo era. Naturalmente, Volta no podría crear un generador. Pero, ¿qué pasaría si Eugene le proporcionara las ideas y los principios? Quizás sería posible una revolución eléctrica francesa para competir con la revolución industrial del vapor inglesa. Justo cuando Eugene se prometía que definitivamente debía retener a Volta, Duroc intervino. Muestre respeto. Este no es un simple muchacho, sino un coronel del ejército revolucionario. ¿Qué dice? ¿Este jovencito? No es coronel. En ese momento Napoleón declaró: ya no es comandante interino de brigada sino comandante. Es decir, general de brigada. Mientras todos se quedaban boquiabiertos, Hippolyte bromeó. Vaya, general de brigada a los 14 años. Impresionante, ¿no, Eugene? Originalmente, aunque Eugene comandaba la brigada de cazadores a caballo, no era general de brigada. Como solo tenía 14 años,
tanto el gobierno revolucionario como Napoleón y el propio Eugene evitaban darle el rango de general. Pero en esta campaña italiana, Eugene literalmente había logrado grandes hazañas. Había decapitado al comandante enemigo 2 veces. Así que Napoleón también tomó la decisión en el momento de la victoria. Gracias a la broma de Hippolyte, los demás también aceptaron esta sorprendente situación con más suavidad. De cualquier manera, los otros jóvenes soldados del cuerpo italiano ahora eran tambores, mientras que Eugene se había convertido en general de brigada. Napoleón exclamó mirando a Eugene: «Vamos, general Eugene, únete a la vanguardia y entra en Milán». Lanz sonrió y levantó su sombrero desde el frente. Massena torció la boca y con un gesto ligero le abrió paso a Eugene. Eugene, por un momento, mantuvo los labios apretados y abrió los ojos. «Entendido. Junot, Murat, Hippolyte. Síganme». Junot con cabeza de león, Murat con pelo rizado, e Hippolyte con pelo largo lo siguieron entusiasmados. «Sí. Vamos, general jinete». «Ja, solo no te caigas del caballo, general niño. Hoy es el día en que el señor Murat se presenta ante los ciudadanos de Milán». «Excelente. Vamos, señor brigadier». La brigada de cazadores a caballo de Eugene hizo resonar sus cascos al unísono. Augereau, el exmercenario, observaba fijamente la escena. De repente, Massena, el excontrabandista, le dio un codazo a Augereau. «¿Qué? ¿Estás celoso?» «Augereau. No, esta vez se lo merece. Capturó al comandante por segunda vez. Eso fue decisivo». «Cierto, fue sorprendente. Pero, ¿qué te molesta?» Augereau frunció el ceño y soltó: «Eso de llamarlo hijo. No se suponía que el comandante era soltero». En ese momento, Massena también inclinó la cabeza y sonrió. «¿Y eso qué importa? Debe ser el hijo de la amante del comandante. Vamos». Ni Massena ni Augereau sabían aún que esta broma era en realidad verdad. Ni tampoco que este muchacho de 14 años podría convertirse en su rival. En la noche de la Milán conquistada por Napoleón, comenzaron a resonar las explosiones. Era el sonido de los fuegos artificiales estallando. Se dice que en China, donde se inventó la pólvora, esta se usó primero para los fuegos artificiales. Aunque escaseaba la pólvora para armamento, hoy se estaba usando bastante. Era para proclamar al nuevo conquistador ante los ciudadanos de Milán. Napoleón, observando la escena desde la ventana del tercer piso del Palacio Cervelloni, habló: «Es espléndido». El duque Cervelloni, el noble de más alto rango en Milán, había cedido su palacio como residencia de Napoleón. Un lugar con 30 sirvientes, 100 personas en la cocina, y lleno de escritores, nobles, científicos, artistas y periodistas como invitados. El lugar perfecto para controlar el núcleo de Milán y cambiar la opinión pública. Por supuesto, también había sido una petición directa de Napoleón. También era la ubicación ideal para ver los fuegos artificiales. Por otro lado, Eugene estaba pensando en otra cosa. Ese humo es molesto. La pólvora para fuegos artificiales es naturalmente pólvora negra. Una era donde las armas de pólvora negra dominaban incluso en el campo de batalla. El humo se elevaba densamente, oscureciendo frecuentemente el frente. Hasta ahora, Eugene solo había experimentado batallas pequeñas o campos de batalla con poca pólvora. Por eso no había pensado mucho sobre las armas de pólvora negra. Sin embargo, después de experimentar una guerra a gran escala con uso intensivo de armas de pólvora en la campaña italiana, su pensamiento cambió. De todos modos, la pólvora sin humo no se inventaría hasta mediados de 1840. Ya se acercaba el año 1800, estando en 1795. ¿Qué pasaría si inventaran la pólvora sin humo primero? Eugene conocía los principios básicos. Solo que el desarrollo de la pólvora en sí era peligroso, la investigación real debía dejarse a los químicos, y había estado más preocupado por la comercialización del fulminato. Pero después de experimentar realmente la guerra con pólvora, sentía una nueva necesidad de pólvora sin humo. Fue entonces cuando... «¿Qué haces, Eugene?» De repente, Napoleón se volvió hacia Eugene junto a la ventana y preguntó. Eugene sonrió levemente. No podía decir que estaba pensando en la pólvora sin humo. Pensaba en las batallas futuras. «Por cierto, no va a salir, general». En ese momento, Napoleón miró fijamente a Eugene y dijo abruptamente: «Eugene, puedo convertirme en una gran figura». Ante las repentinas palabras, Eugene parpadeó y abrió mucho los ojos. Entonces recordó algo: el significado histórico de la batalla de Lodi. En realidad, había una razón por la que la batalla de Lodi, que fue una batalla pequeña en la historia original, quedó registrada en la historia.
Fue porque Napoleón escribió esto. En Lodi me di cuenta de mi extraordinaria naturaleza. Supe que había recibido el llamado para determinar el destino del mundo. Mi primera chispa se encendió precisamente en Lodi. Si lo hubiera escrito una persona común, sería perfecto para ser tachado de delirios de grandeza. Pero cuando lo dice el conquistador de Europa, el significado es completamente diferente. Eugene, que se estremeció por un momento, asintió enfáticamente. Por supuesto. Siempre he estado seguro de ello. Entonces, sé mi hijo. De verdad. ¿Qué? De repente, Napoleón se giró hacia el escritorio y sacando papel y pluma, dijo: «Haz que Josefina se case conmigo. Primero, envía la noticia de que he caído. Así haremos que Josefina venga aquí. Escribe una carta, muy desesperadamente». Eugene, que hasta hace un momento temblaba de emoción, puso cara de incredulidad. Sin embargo, los ojos de Napoleón brillaban. No con ambición o grandes aspiraciones, sino más bien con deseo. Una mirada como si fuera a enloquecer por la ausencia de Josefina en su dormitorio. «Después me encargaré yo. Haré lo que sea necesario para casarme». Finalmente, Eugene, incapaz de contenerse, exclamó: «Comandante, ¿en serio?» «¿En serio? ¿Qué? Y llámame padre». «Ah, está bien, escribiré». Fue entonces cuando Eugene recordó otro registro histórico. Durante toda la campaña italiana, Napoleón escribiría numerosas cartas al gobierno revolucionario sobre logros sorprendentes y exagerados, políticas de gobierno italiano y listas de botín. A su hermano Joseph sobre sus futuras ambiciones. Y a Josefina, enviándole constantes insistencias para que viniera. Aparentemente, ahora quería asignar el papel de escriba incluso a Eugene. Mientras Eugene garabateaba a regañadientes la carta, Napoleón lo apresuró. «¿Qué? ¿Ya terminaste?» Más o menos. Entonces también debes escribir a la princesa». Mientras Eugene parpadeaba, Napoleón, el maniático de las cartas, sonrió astutamente. «¿No lo sabías? Tournier recibió otra carta de insistencia hoy. Parece que lo acosan todos los días, excepto durante las batallas. Creo que ya van como 100 cartas». Napoleón guiñó un ojo a Eugene, que estaba atónito. «Eres popular, hijo mío». Finalmente, Eugene no pudo más que reír. «Ja, ja, ja. Así es, padre». La noche del 15 de mayo de 1795, Napoleón se convirtió en el dueño de Lombardía. Fue el día en que Eugene llamó padre a Napoleón por primera vez.